Olá, boa tarde a todas e todos Hola, muy presentes. buenas tardes a todos y todas presentes. En primer lugar, quisiera comunicar que esta actividad forma parte del ciclo de seguridad alimentaria y emergencia climática, dos aspectos del mismo desafío para la salud pública latinoamericana, que se celebra desde octubre del 2022 y terminó recién a comienzos del 2023. Ellas han sido organizadas por Frederico Pérez y Ana Laura Brandão, que son investigadores de la Escuela Nacional de Salud Pública, Sergio Arauca, de la Fundación Osvaldo Cruz, y por mí, Juliana Casemiro, que soy profesora asociada del Instituto de Nutrición de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Con mucho gusto, nosotros empezamos un nuevo ciclo. Ahora reuniéndonos en el grupo de estudios sobre los sistemas alimentarios latinoamericanos en el ámbito de los cambios climáticos, o como nosotros lo solemos llamar, el Sala Global. Este lugar de los talleres ha sido muy oportuno para promocionar diálogos de formación en salud pública en toda Latinoamérica en este contexto pandémico y pospandémico. Y esa es la expectativa que nosotros tenemos al empezar este nuevo ciclo de talleres. En la tarde de hoy, el tema de nuestro diálogo será la experiencia brasileña de construcción en la política de agroecología, y la inspiración para este tema proviene de un capítulo que tiene el mismo nombre y salió publicado en el libro Agroecología como estrategia para afrontar la crisis climática y la crisis alimentaria en Latinoamérica. Este libro salió publicado por la Red de Políticas Públicas y Desarrollo Rural de Latinoamérica. Y para la tarde de hoy tenemos el gran gusto de tener al profesor Gabriel Fernández. Gabriel Fernández es ingeniero agrónomo, tiene una maestría y doctorado en la historia de las ciencias y de las técnicas y epistemología de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y también es asesor técnico del Centro de Tecnologías Alternativas de Zona da Mata, que es una región acá en Brasil, el CTA Zona da Mata, que es una organización muy importante que trabaja con atención técnica en la tierra en Brasil. Conforma también la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza para América Latina, y también conforma el Grupo de Trabajo de Biodiversidad de la Articulación Nacional de Agroecología. Ya empezamos, Gabriel, agradeciendo por su presencia, y nosotros terminamos el ciclo anterior con una discusión de agroecología y empezamos este con un tema agroecología, y no es por casualidad. O sea, nos encontramos en un contexto en que tenemos que pensar alternativas para los problemas relacionados a los cambios climáticos y a todos los temas relacionados a la seguridad alimentaria y de nutrición en el contexto de América Latina. Por lo tanto, volvemos a estas discusiones a partir del tema de agroecología, y estamos muy contentos de tenerlo acá y poder compartir esta tarde con usted. Muchísimas gracias y le paso la palabra. Hola, muy buenas tardes, Juliana. Yo les agradezco por esta invitación y es un gran gusto poder participar de este diálogo siguiendo con las discusiones sobre agroecología. Les agradezco por la invitación y le agradezco a Federico y Ana Laura de la Escuela Nacional de Salud Pública, y saludo también a todas las personas que están apoyándonos en este evento, no solamente en la transmisión, sino que también en la traducción. También quisiera saludar a todas las personas de los países hermanos que nos siguen y recalcar, como dijo Juliana,
reforzando que esta actividad nosotros consideramos que forma parte de nuestro Congreso Brasileño de Agroecología. Nosotros entendemos que todas las actividades de preparación al Congreso forman parte del Congreso de CBA, que es el 12º Congreso que se va a celebrar en noviembre en la ciudad de Río de Janeiro. Y esta idea del Congreso en movimiento ya empieza cuando se está organizando y preparando para cuando lo vayamos a celebrar en noviembre en Río de Janeiro. Y para pasar directamente a nuestra discusión, quisiera compartir una presentación. La pueden ver, ¿no es cierto? Yo me puse a pensar cuál sería el mejor camino, la mejor ruta para que podamos discutir la experiencia de Brasil en la construcción de políticas favorables de apoyo y de promoción a la agroecología. Existen muchos caminos y tuve que elegir uno, y entonces pensé en algo que pudiéramos traer un poquito cuál es el contexto actual que tenemos hoy y Juliana ya lo comentó porque el país, el mundo saliendo de la pandemia, con la crisis climática y la vuelta del hambre con tanta fuerza en el país y el desafío también de tener gobiernos autoritarios. Y en este contexto traer también los antecedentes, qué es lo que en Brasil ya se construyó, que nosotros pudimos llegar en 2012 y 2013 con una política nacional de agroecología. Después quisiera contarles un poquito cómo se vertebró esta política, cómo se organizó, hasta dónde llegó, para que 10 años después, esta política es del 2013, 10 años después, en qué momento nos encontramos y qué lecciones podemos sacar para pensar el tema de las políticas públicas para la agroecología y la producción orgánica de ahora en adelante. Y por último, traer las enseñanzas de un proyecto latinoamericano que les voy a comentar al final, que ha trabajado con estos temas y cuáles son los avances y los retos que han sido identificados para que nosotros podamos eh, aprovechar y hacer buen uso de esta propuesta, no solamente con aspectos de Brasil, sino que de toda la región. Yo pensé en plantearles un tema, cómo nosotros podemos dirigir nuestra discusión. Un tema que a lo mejor nos sigue, no solamente durante la presentación, sino que también en el momento de discusión que tendremos después, para ver si este tema tiene algún sentido tal como está planteado y si es así, qué es lo que nos brinda en términos de perspectiva, considerando el contexto actual. La pregunta que hago es la siguiente. ¿Se puede decir que las políticas públicas para agroecología han avanzado solamente hasta donde los gobiernos han podido apoyarlas? O sea, ha sido un apoyo, pero sin de hecho comprometerse con esas políticas y con el potencial transformador que tiene la agroecología, en especial para el sistema agroalimentar, pero sin que este apoyo pudiera representar alguna amenaza a los intereses del agrobusiness, porque este modelo es el modelo con el que los gobiernos están históricamente comprometidos. Podríamos tratar de discutir esta pregunta. Si el gobierno apoya o respalda, pero no tiene un compromiso lo suficientemente fuerte con la agroecología para poder afrontar al agronegocio o al agrobusiness. Y si es así, ¿qué es lo que esto significa para nosotros? Y para dirigir un poquito este tema, si es que nosotros vamos a investigar este tema, traje algunos referentes que pueden ayudarnos, que nos plantean tres aspectos, que las políticas públicas de alguna manera deben afrontar lo que nosotros entendemos como un problema de orden público, o sea, las políticas vendrían como una respuesta a un problema común que ha sido identificado en la sociedad y que estas políticas son resultado de una disputa de intereses en la sociedad en un determinado momento histórico. Y en este sentido, las políticas también son construcciones simbólicas que están históricamente en un contexto específico. Volviendo entonces al tema inicial que les planteo, nosotros proponemos este problema de orden público es el avance y la consolidación del agronegocio
y también de la hegemonía en el sistema agroalimentario en Brasil y podríamos decir incluso en Latinoamérica. Por otra parte, estamos en un momento, buscando acá el contexto y los antecedentes, en un creciente reconocimiento del rol de la agroecología. Si nosotros tomáramos acá una línea del tiempo de la evolución de la agroecología, empezamos con la primera comprensión que pasaron a mirar a los sistemas agrícolas como ecosistemas eh, plantados. Y ahí tuvimos el acercamiento de la agronomía clásica con la ciencia de la ecología. Y en la medida en que esta lógica o esta mirada se profundizó, los investigadores pasaron a entender que diferentes formas de manejo de un ecosistema, como ecosistemas cultivables por la agricultura y por la creación de animales, se basan en sistemas locales de conocimiento. Esto es otra capa importante que se añade y que conforma lo que nosotros entendemos hoy como agroecología, y que los pueblos responsables por crear y desarrollar estos sistemas locales de conocimiento tratan de buscar autonomía para poder mantener sus sistemas de producción y sus estilos de vida y acceso a la tierra y al territorio. Y a lo largo de esta evolución, en el tiempo, muchos investigadores y organizaciones en el área de la atención técnica, sin pensar cómo es ese modelo, se sumaron y profundizaron en esta comprensión de la agroecología, su rol y cuáles son las bases que existen, que son de la ciencia, y por eso es una ciencia un poco distinta. Decimos que es una manera distinta de hacer ciencia porque trabaja con un contexto y trabaja también reconociendo, perdón, el potencial cognitivo de los pueblos que generan sus propios sistemas locales de manejo de los agrosistemas. Esto hace con que nosotros tengamos un encuentro de la agroecología con la soberanía y seguridad alimentaria y nutrición, y también el derecho humano a la alimentación adecuada, porque cuando nos referimos a la autonomía y al rol de estos sistemas agrícolas, tiene que ver con el acceso a la producción y a la disponibilidad de alimentos adecuados. Y cuando nosotros entendemos todo este proceso, en un determinado momento histórico o en una región, nosotros vemos que esto solamente tiene sentido si es al interior de sistemas agroalimentarios. Vemos que inicialmente los primeros conceptos de agroecología trataban de la producción, del manejo en las propiedades o en los sistemas de cultivo, y que la evolución del contexto en los que se encuentra la sociedad terminan por ampliar y volviendo más complejo esta interpretación, y a la vez incrementan las respuestas o lo que nosotros podemos esperar de la agroecología. Esto, cuando nosotros volvemos al tema principal y pensamos en las políticas, seguramente trae un nivel de complejidad. ¿Qué tipo de política pueden responder o pueden abarcar la agroecología en esta conexión con los pueblos y comunidades tradicionales, la agricultura familiar, el derecho humano a la alimentación, en un contexto de sistemas agroalimentarios que en esta lucha en contra del agronegocio o agrobusiness? Cuando nos referimos al reconocimiento del rol de la agroecología, esto claramente proviene de prácticas locales, de avances y de experiencias en la medida en que estas experiencias se han conectado y formaron redes, presentando propuestas para el área rural. Esto empezó con experiencias locales, con organizaciones de apoyo, pero también con el respaldo importante de investigadores, de universidades y de centros de investigación. Y por supuesto también de diferentes luchas sociales y diferentes temas o banderas de los movimientos sociales, con este encuentro en en una reflexión más profunda del modelo de agricultura. Esto tiene que ver con estos modelos positivos y la factibilidad de la agricultura como modelo propiamente dicho para el campo y para la alimentación. Y acá puse algunos ejemplos de documentos importantes, documentos internacionales, gran parte de ellos de Naciones Unidas, de diferentes órganos, reconociendo
y también convocando a políticas y programas de apoyo a la agroecología para que seamos, de hecho, una alternativa factible para todos los campesinos en Brasil y en Latinoamérica y en el mundo. Como les había dicho, como la agroecología, su comprensión y la práctica se volvieron más complejas, vemos el tema de la convergencia de diferentes luchas que encontraron en la agroecología una propuesta común y una alternativa para lidiar con muchos desafíos que tenemos hoy en día. Vemos acá el tema de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, la justicia ambiental, el feminismo, la comunicación y cultura, el derecho a la ciudad, la salud colectiva, la economía solidaria y podríamos añadir acá también el tema de la juventud, los desafíos climáticos y también los pueblos y comunidades tradicionales y así por delante. Y acá al lado puse como un ejemplo de una investigación que se realizó en África después de la reunión de diferentes estudios y países del continente africano, y la conclusión es que la agroecología aporta directamente a 10 de los 17 objetivos del desarrollo sustentable. O sea, esto también forma parte del reconocimiento del rol que puede tener la agroecología, que proviene de experiencias concretas y que ayuda a poner la agroecología como una agenda importante, como un tema importante en las políticas nacionales y también en la agenda multilateral. Por otra parte, volvemos a la idea que la política parte de un determinado problema público en común. Y acá decimos que el problema que la agroecología debe afrontar es el avance de un modelo agrícola que nosotros conocemos como agrobusiness o agronegocio y los efectos negativos sobre la salud, el medio ambiente, las comunidades del campo e incluso el clima. Acá vemos un escenario de mucha contradicción porque, por una parte, muchas noticias que siempre suelen decir que hubo un récord de exportación del agrobusiness. La primera es del 2021, después tenemos en 2023 otro récord más, que es más grande que el anterior, el valor bruto de la producción que siempre aumenta, y esto pone a Brasil como un gran exportador de alimentos y en especial de commodities agrícolas. Pero esto acarrea una consecuencia y esa consecuencia es lo que queremos subrayar acá para poder pensar cuál es el rol de las políticas para la agroecología. En esta gráfica utilizamos los datos de CONAB, de la Compañía Nacional de Abastecimiento o Suministro, y que muestra que desde los años 70 hasta el 2023, cómo ha sido la evolución del área plantado con los principales granos acá. Vemos en amarillo el que sube es el área donde tenemos soja, después enseguida es el maíz, estos dos commodities que Brasil exporta. Y por otra parte vemos una disminución en el área que tenemos trigo, porotos y arroz o frijoles. Por otra parte, también observamos, acá son 26 países de la región de América Latina y el Caribe, mostrando cómo el precio de los alimentos ha aumentado. Siguen subiendo, acá el alza con picos en el periodo en que nosotros nos encontramos ahora. Y acá tenemos la consecuencia del avance de este modelo. Brasil es como esta línea en amarillo que está al medio, cómo ha avanzado el consumo por parte de la población de alimentos ultraprocesados o superprocesados, recordando que en la base se encuentra la soja y el maíz. A la vez, y a pesar de toda la publicidad que hace el agronegocio, nosotros tenemos investigaciones que dicen que la utilización de los pesticidas y los transgénicos crece en una proporción mucho más grande que el aumento de la producción. Esta investigación es importante porque se cuestiona esta idea del paquete tecnológico como algo importante para el incremento de la productividad, como si el incremento de la productividad pudiera justificar la utilización de pesticidas y de transgénicos en esta población. Y otra cosa que hemos seguido muy de cerca, en especial en los últimos 4 años, que es un proceso creciente de la
reglamentación. O sea, el gobierno Bolsonaro permitió más de 4.000 plaguicidas o pesticidas y esto fue resultado de de debilitar las reglas y normas que permitieron este avance. Y un dato que es muy conocido, que ha sido muy diseminado, esta cifra espantosa en realidad, que 33 millones, o sea, más de 33 millones de brasileños tienen hambre. Entonces nosotros vemos un escenario que nos muestra algunas cosas. Por una parte, esta idea de cuál es el problema del orden público. Esto se ha identificado desde los años 70, en especial debido a los monocultivos y la asociación también de plaguicidas. Y voy a rescatar un poquito más adelante porque esto tiene que ver con los primeros movimientos que después resultaron en las políticas o en los programas de apoyo a la agroecología. Por otra parte, es un modelo agrícola que ha generado todos estos efectos negativos para la sociedad y que tiene mucha subvención o subsidio del Estado, sea por la exención de impuestos o por el volumen de recursos que el gobierno le da en el plan Zafra y a veces todavía escuchamos movimientos de que se les perdonen las deudas para el sector. También podemos entender que en la medida en que el gobierno apuesta en este modelo, a pesar de las consecuencias negativas, hay otra parte que sería impedir la inversión en agroecología. Avanza y rompe los récords. Él también es activo en el sentido de promover la idea que aunque pueda reconocer que genera efectos negativos para la sociedad brasileña, la sociedad en general, es necesario porque no hay alternativas. O sea, no se puede negar las alternativas, especialmente en la agroecología, diciendo también que si Brasil apuesta en la ecología, tenemos el riesgo de volver al cuadro de aumento del hambre y del precio de los alimentos y del desmate. O sea, desfalca todo lo que se genera de impacto. Dicen que ocurriría no generando respuestas si hubiera una apuesta política mayor de los gobiernos en relación a la agroecología. En este sentido, todavía podemos preguntarnos, invirtiendo la lógica de la negación de alternativas, ¿cuál es el riesgo futuro de no invertir ahora de forma masiva en la agroecología? Esa pregunta es más adecuada hoy en día que frente a este problema público. Este es el libro que Juliana comentó cuando se abrió el encuentro. Se ha hecho un estudio comparado de éxitos de algunos países de América Latina y el Caribe y que dieron origen a políticas o programas de apoyo, de fomento a la agroecología. Entonces busca trabajar en los estudios de casos de cada país para ver qué es lo que se entiende por agroecología, cuál es la concepción de estas políticas públicas, cómo se ha trabajado en los diferentes países. ¿Cuáles instrumentos se han generado a partir de esta concepción? Esos instrumentos desean trabajar en una escala. ¿Qué escala? ¿Escala municipal, escala de territorios o escalas a nivel de país? En función de los datos disponibles, también se ha hecho una evaluación de cuáles son los efectos que han generado las políticas, también los antecedentes de cómo ha sido posible, qué condiciones existían antes, ya que estas políticas son pautadas y cómo ha variado en cada país de función de estos antecedentes en los diferentes procesos de construcción de políticas para la agroecología. Este libro está disponible en la internet para quien tenga interés. Esta es una línea del tiempo con los capítulos que hablan de la experiencia brasileña. No se puede leer realmente lo que está en la pantalla, pero queremos mostrar que la cantidad de eventos y procesos e iniciativas que existieron, especialmente desde la década de 30 hasta hoy, para, y como resultado de todas esas inversiones y propuestas e iniciativas, foros, entidades y movimientos
que fueron trabajando con esta perspectiva de crítica al agronegocio como alternativa, y fue necesario en el caso brasileño para poder llegar a una política nacional que se desmontó después del golpe que sacó a la presidenta Dilma y ahora se retoma. Entonces es importante que esta línea está retomando esta lucha contra los agrotóxicos que proviene de la década del 70 hasta ahora, y la emergencia de muchas iniciativas y procesos de producción orgánica, normalmente asociados a ferias de venta directa, movilizando ya a los consumidores, y estos procesos de certificación relacionados al avance de la función orgánica. En las décadas de 70, 80 se trabajaba bastante bien aquí en Brasil antes de la idea de la agroecología, la idea de la agricultura alternativa, o sea, una alternativa productiva, una alternativa alimentaria al modelo de las monoculturas para la exportación. Entonces, vemos en algunos encuentros brasileños de culturas alternativas que fueron decisivos para crear este movimiento con el apoyo de la Federación de Ingenieros Agrónomos y otras entidades. Esto desde el punto de vista más institucional, pero al considerar el campo, imaginarse que desde la década de 80 hasta ahora fue un proceso de redemocratización de Brasil después de 20 años de dictadura militar. Vemos también que existía ya una movimentación en el campo cuanto a las organizaciones de las comunidades con base en la actuación de las comunidades eclesiásticas de base con el apoyo decisivo de la Comisión Pastoral de la Tierra, y que fueron iniciativas que mantuvieron las comunidades organizadas para poder atravesar ese periodo de la dictadura, y con la apertura democrática los sindicatos vuelven a organizarse. En esta confluencia de estos movimientos del campo y de lucha por la reforma agraria para reformar sindicatos, hubo un encuentro con el movimiento de construcción de alternativas. Muchas ONGs que son parte de ANE, entre ellas CTA, que es la organización que yo represento aquí, provinieron de este movimiento y del encuentro de la agricultura alternativa con las luchas de las comunidades campesinas en el medio rural brasileño. Tanto en Brasil como en América Latina, este proceso siempre contó con el apoyo de investigadores críticos, investigadores comprometidos. En esta línea del tiempo podemos también ver puntualmente las iniciativas que fueron existiendo y que todas han contribuido para poder desembocar en una política nacional de agroecología y producción orgánica. Vemos allá atrás, en la década de 80, hay una ley importante que es la ley que reglamenta el uso y distribución de agrotóxicos en Brasil. En la década de 90, para citar algunos destaques, un proyecto que fue apoyado por el INCRA, que llevó una asistencia técnica para la reforma agraria, y también después, en función de la Río 92, ya en el ambiente de G7, el programa piloto, y dentro de este proyecto, programas demostrativos que empezaron a trabajar en escala mayor cuanto a la agroecología. En la década de 90 tenemos CONAFE como un programa de financiamiento, y también institucionalizar la agroecología dentro de las empresas públicas, especialmente en el caso de Río Grande del Sur. Visualmente, al mirar esta línea de tiempo, vemos estos periodos del año 2000 para adelante, un adensamiento de marcos, de puntos importantes, de alternativas nuevas, con la primera elección de Lula en 2003 y un proceso de apertura para la participación popular en la elaboración de políticas, tanto a través de consejos de seguridad alimentaria, el desarrollo rural, la Comisión Nacional y después más adelante la Comisión
de la política de agroecología y fuera de los consejos, muchas conferencias temáticas que ayudarán a movilizar a la sociedad para proponer políticas públicas. Un destaque que yo quisiera hacer, porque es una forma innovadora de hacer política de agroecología, que no tiene agroecología, pero son acciones de convivencia que se articularon y puestas en prácticas por la señalización brasileña en alianzas con gobierno federal, que implementaron programas y otros programas de otras tecnologías, captación de agua de lluvia y programas de semillas. Este fue el modelo innovador porque que apostó en la sociedad con la sociedad civil con un monitoreo y gestión y también en la descentralización de esos procesos de tecnología, siempre junto con procesos de movilización y de formación. Al mismo tiempo, el CNPq, que fomenta la investigación en Brasil, comenzó a trabajar más fuertemente con las universidades e institutos federales apoyando los núcleos de estudio en agroecología. Y también en AIC 2010, en BRAPA, que ya tenía una trayectoria con investigadores comprometidos con la agricultura familiar y la agroecología y pues, comenzaron a elaborar un marco referencial de estudios, documento bastante importante que trata de abrir espacios para la agroecología. Y de 2010 para adelante también vemos el fortalecimiento de esta política con las universidades y los centros de investigación. Incluso la propia política de agroecología. Yo he hablado también de las políticas de compras públicas de alimentos, especialmente el programa de adquisición de elementos APA, el programa nacional de educación escolar y el problema de compra de productos y el problema de garantía de precios mínimos para los elementos de la alimentación familiar. Ustedes ven que hay un universo bastante grande de entidades, movimientos e iniciativas que han ido ocurriendo y son todas partes de este universo que nos ayuda a entender cómo ha sido la caminata que hay en Brasil y cómo podemos avanzar de aquí para adelante. Este otro artículo que muestro aquí es el resumen del libro, ya queriendo hacer un análisis comparativo entre los procesos de los diferentes países. Y una de las misiones dentro de estas investigaciones que son que las propuestas de la agroecología deben ser pensadas en una escala territorial, donde se fortalecen las redes de producción de políticas y no solo pensando en sistemas técnicos. Esto tiene que ver con la escala que se debe apoyar. Estos estudios han identificado también tres procesos no excluyentes que llevan a la construcción de políticas y programas de agroecología. Uno, que vale para las políticas en general, no solo para las de agroecología, que es la presión de los movimientos sociales, que también identifican la ocurrencia de crisis ambientales o económicas como factores que pueden desencadenar un cambio en la orientación de las políticas y también las propias iniciativas gubernamentales de acuerdo a la agroecología. Otras conclusiones de este estudio es visualizar la propia constitución de la agricultura familiar como categoría aquí en Brasil, que proviene desde la década de 90 con la creación de CONAFE, un programa de crédito, y después con la ley de la agricultura familiar que reconoce estos sectores de la sociedad como una categoría de políticas públicas. En este sentido, se identificó también que muchas de las políticas de agroecología que tuvieron su puerta de entrada a partir de políticas para la agricultura familiar, donde hay espacios destinados a debatir la agricultura familiar
como CONDRAF, que es el Consejo de Desarrollo Rural, y la asistencia técnica. También volvemos a reforzar que la agroecología es una práctica a partir de redes territoriales y con esas alianzas interinstitucionales que se han formado entre las redes. Y otra conclusión es que no existe una política aislada que va a poder hacerse cargo de la agroecología en todos sus aspectos. Por eso es que actuamos con esta idea de acciones territoriales, de políticas públicas, con diferentes políticas que convergen a un modelo agroalimentar que son articuladas en estas redes y estas entidades y estas alianzas en los diferentes territorios. Y por eso que la política nacional de agroecología no ha avanzado ni en su regulación del agronegocio ni en el tema agrario. Voy a volver a este punto un poco. Vemos aquí otro estudio citado en este capítulo que nos trae un recorte complementario, tanto que la agroecología entró en la política pública, por lo menos en el último periodo, a partir de espacios de la agricultura familiar. Estos autores piensan así que las políticas de agroecología ganan fuerza a partir de la convergencia de 3 generaciones de políticas públicas que ocurrieron en Brasil. Primero, en la década del 90, las políticas para aumentar la capacidad productiva de la agricultura familiar, ese sector de la sociedad como sector capaz de generar trabajo y renta. El mejor ejemplo es la política de créditos. Un poco más para fines de la década de 90 ya ven una otra generación de políticas sociales de cuño asistencial, considerando la agricultura familiar, solo que ahora llegando en capas ya más pobres, con menos recursos. Eso ocurrió especialmente a partir de la década de 90 con los diferentes niveles de crédito. Y después, a 2003, centrada con base en los programas institucionales y de sostenibilidad con la participación social. Esto todo se hizo dentro del programa Hambre Cero entre los diferentes mercados institucionales. Como ya se termina el PA, en este contexto de fortalecer y crear políticas, generar, monitorear los resultados de las políticas a partir de diferentes mecanismos de participación social. Nuevamente, este cuadro es claro que no se puede leer, pero quiero reforzar este argumento anterior de que ha habido en el pasado, en los últimos 30, 40 años, una serie de iniciativas que fueron existiendo a través de diferentes medios, escalas, estados y a partir de diferentes instituciones fueron pautando de alguna manera la agroecología. Están también en este libro que traza la construcción de la Política Nacional de Agroecología y está disponible en la Internet también. Aquí vemos el destaque de las políticas de seguridad alimentaria. Y nuevamente aquí otro punto de vista institucional del mismo libro que nos muestra una serie de leyes, decretos que fueron creadas para institucionalizar este avance, esta confluencia de políticas de agricultura familiar y de seguridad alimentaria que convergen hacia un enfoque de la agroecología y como la incorporación de la agroecología de las acciones públicas. Avanzamos un poquito para llegar ahora a la política nacional de agroecología. Si pudiéramos colocar un marco que haya motivado al gobierno, la época de la presidenta Dilma, para crear y publicar este decreto en la Política Nacional de Agroecología en 2012 fue la marcha de las mujeres del campo
en Brasil en el año anterior, en 2011. Esta fue una marcha bien importante, un marco para estas políticas o para adecuar las políticas, porque lo puso como una prioridad las políticas para la ecología. Así se presentó el decreto que después organizó y instituyó la Política Nacional de Agroecología. Y acá entonces recalco que en el decreto dice cuál es el objetivo y cuál fue el objetivo de dicha política. Y está recalcado, dice, integrar, articular y adecuar políticas y acciones inductoras a la transición agroecológica y a la producción orgánica y de base agroecológica. O sea, vemos acá que el objetivo no fue crear o establecer una política del cero y no crear algo de la nada, sino que un proceso tal como está dicho fue integrar y vertebrar las diferentes acciones que ya venían y que se estaban desarrollando a lo largo del tiempo y que en diferentes ministerios la cumplían, pero no como una acción, como una parte más orgánica de la acción pública. Y otra cosa que este decreto establece es que la realización o implementación se basará en un régimen de cooperación, pensando en la cooperación entre los estados de Brasil, el gobierno nacional, también el Distrito Federal y las municipalidades, pero también organizaciones de la sociedad civil y otras entidades o otros entes más. Es algo que quisiéramos llamar la atención. ¿Cómo fue entonces para que nosotros saliéramos del decreto al plan de agroecología? Desde 2013 nosotros elaboramos 2 planes y el movimiento hecho por la sociedad civil en un diálogo con el gobierno para llegar al acuerdo fue de realizar seminarios regionales para establecer una propuesta que partiera de la sociedad civil, movilizadas por ANA, que es la Articulación Nacional de Agroecología, para tener un documento base para el diálogo con el gobierno y después llegar al plan principal reconocido como el documento oficial del Plan de Agroecología. En aquel entonces el Ministerio del Medio Ambiente apoyó a ANA a que celebrara un seminario en cada una de las grandes regiones de Brasil y después un seminario nacional que permitió reunir estas propuestas. Y esto para los movimientos sociales y agroecológicos fue sumamente importante. Los primeros resultados de la política que estaban en un papel. ¿Cuáles serían estas propuestas? ¿Cuáles serían las prioridades? ¿Alrededor de qué ejes tendríamos que realizar estas acciones? Porque ANA como articulación está conformada por una serie de movimientos, investigadores y redes, pero nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad hasta aquel momento de reunir todos estos actores y elaborar una propuesta común. Este documento sirvió entonces de base y esto sirvió como el origen de esta política y otro resultado más es que en este proceso de la elaboración de este proceso por la sociedad civil, como también en su implantación del primer plano, fue un acercamiento del área agroecológica y de los diferentes movimientos relacionados a la producción orgánica. O sea, como en resumen, el primer plan APO estaba organizado en 4 ejes y después el otro segundo en 6, con 14 objetivos, 79 estrategias y 125 iniciativas, que después se ampliaron a 195 iniciativas más acciones de monitoreo. En lo que se refiere a la gestión de la política, este decreto estableció 2 espacios, la SNAPO, que es la Cámara Interministerial de Agroecología y Producción Orgánica, que estaba compuesta por 10 ministerios coordinados por el Ministerio Agrario, y el SNAPO, que es la Coordinación Nacional de la Política, que es mixta entre el gobierno y sociedad civil en igual número, coordinado por la Secretaría General de la Presidencia de la República y además la estructura tenía 7 subcomisiones por tema que presentaban cada uno de los temas de los ejes o algunos grupos de trabajo que se podrían armar de forma más puntual.
Acá tenemos el resultado de algunas entrevistas en una investigación que salió publicada basándose en entrevistas de todas las personas de sociedad civil y del gobierno que participaron de este comité o de esta comisión, tratando de entender cuáles eran los temas prioritarios de este amplio conjunto de iniciativas que constaban en este plan. Y acá dice dónde se invirtieron los recursos. Acá en la primera columna vemos que además del crédito que ya existía y que se incluyó como parte de la política, tuvimos muy pocas inversiones o muy pocos nuevos recursos que se pusieron a esta política. Esto es una de las limitantes. Acá vemos para la adecuación de normas sanitarias con cero iniciativas y cero recursos. Pero vemos ejes importantes que conforman parte de esta comprensión de por dónde tendría que avanzar estas políticas. Y para darle un ejemplo, el tema de las compras gubernamentales, el tema de la formación de conocimiento, de créditos, también el circuito de suministro y enseñanza, investigación e innovación, extensión, la reducción de la utilización de plaguicidas y el fortalecimiento de las mismas organizaciones. Tratando entonces de ver cuáles han sido las lecciones aprendidas con este proceso de los dos primeros ciclos, recordando que el segundo se interrumpió por el golpe. Nosotros tenemos a partir de investigaciones y esta que yo nombré, pero añadiendo algo más, tenemos algunos logros que podríamos subrayar. Uno de ellos fue la creación misma de la política y el desarrollo de dos planes. Esto ha sido reconocido también por parte del gobierno en relación al rol de la agroecología. Y otro logro más fue la construcción participativa de estos planes y de estos espacios y el hecho de que la política haya reunido diferentes ministerios para su elaboración y ejecución. Destaque também uma outra conquista, né, foi entender Otro logro más fue haber entendido que el público de la agroecología es el público de la agricultura familiar y también de los pueblos tradicionales y los pueblos autóctonos y también la formación de redes de agroecología, redes territoriales. Y también podemos ver que el carácter transversal de la agroecología en diferentes ministerios del gobierno y la afirmación pública de la agroecología y, como había dicho anteriormente, cómo este proceso pudo fortalecer al movimiento agroecológico. Y por otra parte, tenemos acá algunos desafíos, por más que Ana haya establecido como una prioridad acceder a la tierra y también a la titularidad de la tierra. Esto no fue un eje que se haya incluido en este plan. Nosotros vimos que el tema de las normas sanitarias fue un gran obstáculo para que los productos de la economía solidaria o la agroecología familiar no pudo superar. Por más que estén al interior de la política y se haya elaborado el Programa Nacional de Reducción de Uso de Plaguicidas, esto no lo adoptó el gobierno por oposición del Ministerio de Agricultura, a pesar de toda la movilización y de la participación de los gestores públicos involucrados. Esto no se estableció como una prioridad del gobierno. Y volvemos al tema entonces que les planteé al comienzo. Y acá también se hizo toda una discusión sobre el PPA, que es el plan plurianual que trata el presupuesto público, porque el primer plan APA se elaboró en 2013, cuando ya se había aprobado el plan anual, que iba a empezar en 2012, o sea, el año anterior. Mucha gente entendió que no se pudo obtener el presupuesto público para la ejecución del plan porque la propuesta había llegado retrasada en relación al ciclo del presupuesto público. Hay otras interpretaciones que esto tiene que ver con la prioridad que le da el gobierno y para demostrar la importancia de todo eso nos dan el ejemplo del programa Mi Casa, Mi Vida, que es un programa muy importante que ha sido desarrollado por el gobierno Dilma de vivienda popular, y este programa salió en 2009, siendo que el PPA, o sea, el presupuesto, ya también se había aprobado en 2008, del 2008 al 2011, pero como este programa de vivienda popular era una prioridad, el gobierno logró, entre sus herramientas de gestión disponibles, asignar los recursos para que el programa
mi casa, mi vida avanzara. O sea, como la política tenía como objetivo reunir cosas que ya existían, hubo muy poca innovación en relación a la creación de nuevos instrumentos para la creación de la agroecología. Y también cuando vimos, el segundo plan tenía como casi 200 iniciativas, era un plan muy amplio. Y podemos ver este número de iniciativas como una falta de prioridad, lo que puede hacer con que sea más difícil. Y también un plan tan amplio genera el desafío de gestión y también de monitoreo, porque necesitaría de una coordinación más fuerte para poder abarcar los diferentes órganos involucrados, y también esta coordinación iría a depender de una prioridad más grande de la política del gobierno en relación a la agroecología. Y quisiera recalcar otro aspecto más, a pesar de que no se ve en estos estudios. eh, Esto nosotros veíamos en las reuniones de la comisión y en la discusión con los gestores, que era la presión que ejercían los órganos de control, en especial el Tribunal de Cuentas y la Contraloría General, en el exceso de cobros, de exigencias que tenían sobre los gestores, y esto termina por determinar qué tipo de medidas se iba a proponer, cómo les exigirían. Y esto empezó sin pasar acá en muchos detalles, porque ya estábamos en una operación agrofantasma, que fue una operación de la Policía Federal, que ya se comprobó en denuncias que no tenían ningún fundamento, ninguna base, que trataban eh, criminalizar a los agricultores y a los gestores públicos. Estaba el ex juez Moro. Había como un clima, una situación de búsqueda a las brujas, y en políticas que estaban avanzando en términos de agricultura familiar y agroecología, y esta presión por los órganos de control terminaban por limitar la acción que estábamos realizando en la política. Acá voy a pasar muy rápidamente porque creo que ya me pasé del tiempo que me habían asignado, traerles algunos ejemplos de algunas enseñanzas que provienen del proceso latinoamericano. Es un proyecto que se llamó Alianza por la Agroecología. Los datos están disponibles en la página web, y el punto de partida de este proyecto, que reunió 10 organizaciones de 7 países de la región, era evaluar en 2014 hasta el 2017 cómo se daba el diálogo entre la sociedad civil y el Estado, una vez que nosotros estábamos en un momento en América Latina con diferentes gobiernos más progresistas. O sea, hasta qué punto los gobiernos entienden la agroecología como una propuesta viable para el desarrollo rural, para la seguridad y la soberanía alimentaria, y lo tienen que apoyar. Esa fue la pregunta. Y acá voy a presentarles cuáles son los retos encontrados o los desafíos. As- por más que algunos gobiernos podrían tener un discurso favorable o algunas iniciativas de apoyo a la agroecología, nosotros encontramos leyes y reglas que no tuvieron efecto práctico, solamente estuvieron en un papel, en un documento, pero muchas veces estas acciones se hacían para la difusión y no basándose en procesos colectivos de construcción del conocimiento, que es así que funciona la agroecología. O sea, observamos muchas leyes para la privatización de las semillas y el avance de la liberación de productos transgénicos, y desafíos de acceso a la tierra y al territorio. Y el desafío también de la participación de jóvenes y mujeres. Y otra cosa que también está en el resumen de estos 7 países, la articulación de actores para la construcción de políticas públicas que den el acceso a la tierra, el consumo responsable, mercados locales y soberanía alimentaria. Y las leyes municipales han sido señaladas como un aspecto importante para el avance de la agroecología, y también de las redes de fomento de agroecología, acá en especial la red de semillas y del valor de los guardianes de la biodiversidad. Y acá es una cosa muy importante que surgió en el caso de Brasil: tener normas
sanitarias que solamente favorecen a la industria de alimentos y se les hace más difícil la vida a las familias de agricultores. Y también en nivel municipal, no solamente, pero como un lugar importante para promocionar y ampliar a los mercados locales. Esta es mi última lámina, tratando de poner un resumen de todo lo que les dije. En este proyecto que les comentaba, estamos todavía afrontando, no necesariamente a los gobiernos progresistas que han abrazado este tipo de desarrollo, pero todavía tenemos que lidiar una ola de gobiernos autoritarios de extrema derecha y todavía sigue este tema. ¿Dónde está la presión social para que pongan la agroecología y la seguridad alimentaria? Por otra parte, queda muy claro que la democracia y la participación popular son indispensables y que ellas han permitido incrementar el alcance de este proyecto agroecológico dentro de los límites que nosotros hemos establecido y es algo que nosotros tenemos que ampliar. Y en la base de todas estas experiencias en Brasil y en los países de América Latina está el proceso de fortalecimiento de las organizaciones locales. Exactamente, estas organizaciones en sus territorios que han permitido que nosotros pasáramos por 4 años de gobierno de Bolsonaro, de extrema derecha, y que a partir de esta base nosotros tenemos la capacidad de volver con estas acciones políticas. Y que en este sentido es muy importante que nosotros sigamos profundizando en lecturas de cómo se renueva la hegemonía del agrobusiness en nuestra región y cómo se renuevan también las estrategias de resistencia y de propuestas de alternativas. O sea, el enfoque territorial también siempre sobresale. Es importante que entendamos la transición agroecológica como un proceso amplio que da camino a un conjunto de iniciativas anteriores que provienen de los campesinos, de las comunidades palenqueras y comunidades tradicionales, y la importancia también de la creación de redes y de alianzas que puedan fortalecer una agenda pública en defensa de la agroecología. Y volviendo al tema de las organizaciones locales, lo importante que es que tengamos en las políticas herramientas, instrumentos que promuevan esta gestión en las organizaciones locales. Son asociaciones, cooperativas, grupos informales o grupos productivos que se encuentran en la base y que promueven la construcción de la agroecología y la producción de alimentos sanos. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Después de oírte, da una sensación de que buenos que te invitamos, porque ha sido una presentación muy generosa, dándonos muchas informaciones que nos han hecho pensar muchísimo y también una charla que demuestra varios de esos capítulos de construcción de políticas y la construcción de las propias prácticas agroecológicas. Tus palabras retratan muy bien qué es lo que es la agroecología, especialmente aquí en Brasil, con esta política que se construye a partir de los saberes de los territorios locales. Tenemos aquí algunas preguntas que parece que van a volver un poco a tus provocaciones. Cuando haces lo que tenemos, la política nacional de agroecología, es algo que se ha construido en el Estado desde la década del 80 y que es un proceso de resistencia que ha pasado por este momento reciente de nuestra historia, muy reciente, de retroceso, de paralización, y ahora llega este momento de reconstrucción de las políticas, nuestros espacios de participación popular y de construcción de la política, a pesar de esta lógica de negación de alternativas, como usted lo mencionó, y de esa pregunta que todavía como sociedad estamos siempre atrasando la película de cuál es el riesgo de negarse una inversión para la agroecología en este contexto que estamos. Entonces tenemos aquí algunas preguntas que las voy a presentar. No habrá mucho tiempo
para descansar porque las personas han sido muy rápidas en preparar sus preguntas. Para hacer este enlace con la lógica que usted ha construido en su presentación. Cómo pensar y construir políticas que sean realmente efectivas para incorporar a la juventud en los trabajos y prácticas agroecológicas. Y Raine pregunta también, ¿cuáles son las posibilidades que se ven en este nuevo gobierno que fomenta las políticas ya existentes? Alessandra Bernardes. Después leo nuevamente, es para aprovechar la presencia suya. Alejandra pregunta, Gabriel, me gustaría que usted comentara la potencia y los desafíos de los polos agroecológicos para la producción, las políticas públicas para la agroecología. Y también tenemos un comentario que aparece como ONG Verde. Es un comentario que dice, entendemos que para avanzar la agroecología como política pública es necesario terminar con políticas que incentivan el uso de los agrotóxicos. Esas fueron las contribuciones y es importante decir que esta presentación quedará grabada y entonces siempre vemos este diálogo que nos dan las preguntas que se encuentran en el chat. Pero muchas veces estos talleres son accesados por varias otras personas que seguramente irán a generar muchos desdoblamientos a partir de estas discusiones y debates que hacemos hoy. Gabriel, le paso la palabra de vuelta. No tuvo tiempo de descansar, pero ya tenemos estas nuevas contribuciones. Gracias, Juliana. Raylin y Alessandra son mis colegas del CTA de la región. Voy a decir lo siguiente. Primero, este tema de la juventud es un tema central, no solo para la agroecología, sino para el futuro de la agricultura familiar. Recientemente vimos aquí en la región una ronda de municipios conversando con actividades aliadas sobre la agricultura familiar. Y una de las cuestiones que quisimos discutir es exactamente oír a los sindicatos, las cooperativas, de las necesidades de la agricultura familiar. ¿Cómo llegan hasta las juventudes? Inicialmente, algo que quedó muy visible es que a pesar de lo que podamos entender o imaginar, es que la juventud tiene mucho interés y motivación para permanecer en el campo, claro, con acceso a la educación, a la internet, a la salud, etcétera, pero también tiene interés en tener espacios de organización de la agricultura familiar. Y vemos también, por otro lado, que hasta qué punto las entidades de la agricultura familiar se están organizando para abrir estos espacios, de hecho, para promover que nuevas generaciones llegan y pueden participar. Entonces, esto es un desafío que vuelve para las entidades, es hasta qué punto se preparan y trabajan en la formación de nuevos liderazgos y espacios para que estos liderazgos puedan actuar en la defensa de la agricultura familiar. Y eso, relacionado a eso, aparece también el desafío de la autonomía. Y entonces ahí dejamos de lado las organizaciones y vamos a pensar hasta qué punto los jóvenes tienen un espacio en sus casas, en sus propiedades con sus padres para poder hacer sus experimentos, para poder trabajar su tierra de una forma diferente, especialmente tener acceso a lo que sale de la producción. Muchas veces los jóvenes en el campo trabajan con el concepto eh, de renta. O sea, sale de la agricultura, pero de una cierta forma crece su renta. O sea, es importante estas políticas que apoyen el tiempo de la autonomía de las juventudes
Y también apareció en estas consultas del debate bastante fuertemente la cosa que tiene que ver con autonomía, cómo la juventud tiene acceso a la tierra hoy, porque a veces sabemos que en el proceso de sucesión, la agricultura por herencia, muchas veces se van dividiendo las propiedades y a veces las mujeres terminan recibiendo esa parte de herencia, que eso es algo estructural que se debe enfrentar, el tema del patriarcado. Y también tiene acceso a una tierra que es muy pequeña y que no es suficiente para producir. O sea, las políticas de reforma agraria y aún las de crédito son favorables al acceso de parte de la juventud. Es algo muy importante en el sentido de fortalecer la participación de los jóvenes en el campo, en la agricultura y promoviendo la agroecología. En cuanto al nuevo gobierno, es evidente que cualquier cosa que este gobierno haga o no haga será incomparablemente mejor a lo que hemos visto en los últimos 4 años. Pero no es suficiente, hay que avanzar. Tenemos un pasivo muy grande de la destrucción de políticas, destrucción de las estructuras del Estado, de estructuras de la democracia. El gobierno está trabajando para recomponer. Hay mucho por hacer y el periodo para dar pasos concretos es corto. Y vemos ya que cada 4 años se dice que es el peor congreso de la historia. O sea, nuevamente tenemos el peor congreso de la historia. Son, son personas muy, muy reaccionarias, todo eso con la CPI de varios movimientos. eh, Cosas de elementos retrógrados del país. Es claro que el gobierno está luchando, pero es necesario un movimiento social que dé apoyo, defendiendo el gobierno Lula y también colocando sus pautas. Ya vimos las experiencias que las políticas no avanzarán en la medida que la sociedad esté organizada con sus pautas y prioridades. O sea, este es el momento que vemos. O sea, es necesario llegar al gobierno, presentar las propuestas de prioridad para que las cosas anden rápido. Dentro de eso, volviendo a la historia del PPA o del presupuesto público, exactamente este año se empieza a elaborar las grandes líneas de presupuesto que darán para los próximos 4. O sea, es muy importante y decisivo participar en las conferencias, en espacios que se surgen para mencionar la pauta, la agricultura familiar como prioridad para poder llevar a cabo esas demandas y que el gobierno las reciba para poder incorporar. Teniendo presupuestos para los próximos años, queda más fácil a las políticas después. Alessandra presentó un tema que yo no pude mencionar en mi presentación, pero es algo, una novedad desde el punto de vista de la elaboración de políticas públicas para la agroecología. Y aquí la región de la zona de la Mata fue la primera del país a ser reconocida por ley como un polo agroecológico de producción orgánica. O sea, es una ley estadual de iniciativa de Rogerio Correa, que era del PT, reconociendo la trayectoria en esta zona de la Mata y a partir de las demandas que surgen de los movimientos sociales, él propone una ley que reconoce ese territorio como un polo de agroecología. Ese polo al mismo tiempo está conectado y es un componente de la política del Estado de la agroecología en Minas Gerais. Es interesante porque no es una política municipal ni estadual, es una política que va contra al encuentro de lo que muestran los estudios de acciones más amplias territoriales, donde usted puede fortalecer aquellas redes que ya existen, redes formadas por el encuentro sociales, de comunidades, de investigadores, de mercados. Por otro lado, esto es un progreso, un avance también inspirado en todo esto a la iniciativa de la diputada Beatriz Cerquera en Minas Gerais. Por otro lado,
vemos el gobierno SEMA en el Estado. Es un gobierno elegido ya en la misma línea que Bolsonaro, lo que explica todo. Podemos esperar que el gobierno tome cualquier iniciativa para implementar y dar recursos con base en nuestra experiencia de construcción de un plan nacional. Hemos aprovechado este reconocimiento institucional de la trayectoria de la agroecología en la región para poder formular nuestro propio plan regional de agroecología. Y dentro de la elaboración del plan, era también para mover nuestra red territorial. Y donde hacemos nuestros avance y progreso. El avance de este polo es el avance también de estos territorios, especialmente en la lucha contra la mineración. Aquí en esta región de la zona de la Mata es donde más avanza la mineración, que es una gran amenaza para el agua, para los territorios, para las comunidades en general. Entonces, consideramos el polo como una alternativa viable a ese modelo de explotación y degradante de la mineración. Por último, se vuelve al tema que yo había mencionado. Necesitamos una mayor fuerza política en la sociedad para que el gobierno pueda apostar, abrazar la agroecología como una alternativa a este problema público. Entonces, de la misma forma, como ya lo mencionó, de que la política territorial como un polo agroecológico, que es un frente de barrera para el avance de la mineración, vemos que las otras políticas también deben ser consideradas como un freno para el avance del agronegocio y de los monocultivos y la, el- la agenda del agronegocio. Es interesante ver la interferencia de los polos cuando pensamos de los polos, cómo la agroecología actúa de formas muy diferentes en esa mirada para enfrentar los cambios climáticos y las diferentes alternativas. Y lo diferente que usted comentó en la experiencia de Minas, que se articuló con la pregunta que llega aquí de parte de Edson Diogo, que pregunta en este momento, ¿cómo es posible que una política de agricultura nacional tenga acciones complementarias en estados de gobiernos contrarios a la participación judicial? Usted comentó el tema de la composición de Congreso y todo más, y sabemos que el rastro del bolsonarismo ha dejado muchas secuelas para pensar en estos estados. Y esta fue la pregunta de Edson. Si quieres comentar algo sobre eso. Y también vimos un comentario también en nuestro chat de nuestro grupo. Cómo nos ha parecido excelente esta presentación para pensar el rol de cada uno para la promoción de sistemas alimentarios que sean más sostenibles, sea en la academia o en los movimientos sociales. Esta ha sido una reflexión de Federico Pérez, que también forma parte de nuestro equipo. Y quisiéramos escucharlo un poquito al respecto. Y también hacer una pregunta una vez que estoy acá. Una pregunta más para esta ronda. En el tema de los desafíos, esto está relacionado al tema del acceso a la tierra y de la titularidad de la tierra, cómo el tema de la tierra y de los territorios es algo base, algo clave para pensar la agricultura familiar y la agroecología. Y estamos en un momento que para nosotros es muy importante, muy significativo, porque tiene la memoria de la lucha de El Dorado, de Carayás y de la jornada universitaria por la reforma agraria y toda la actuación en el movimiento de los trabajadores y trabajadoras de la tierra. Yo quisiera comentar eso, cómo podemos pensar en este contexto actual, cuál es el rol de este tema de la reforma agraria, cómo está vertebrada a las políticas de agroecología. Muy bien, agradezco por los comentarios y por las preguntas.
La pregunta de Edson, me parece que este es un reto que nosotros tenemos hoy en día en un corto periodo, o sea, durante este periodo vamos a seguir viviéndolo, estamos volviendo a la política nacional de agroecología y nosotros sabemos que además de Minas, hay otros estados en Brasil que son de gobiernos de la ola bolsonarista y el próximo año tenemos elecciones municipales y es algo que ya está acá y no podemos esperar para hacer esta discusión muy sobre la hora. Me parece que el desafío ubicado es hacer esta política en el contexto que tenemos y buscando las articulaciones que nosotros tenemos. Solamente para restringirme al caso de Minas, que es donde nosotros estamos, ya les dije, ya les puse el tema, es un amigo de las empresas de minería. Nosotros hemos logrado aumentar el número de parlamentarios acá en la Asamblea que apoyan la agricultura familiar y que apoyan la agroecología. Eso es muy importante, seguro. Estos parlamentarios están entonces ahora, van a crear de nuevo el Frente Parlamentario de la agricultura familiar y de la agroecología y por la soberanía alimentaria. Y esta es una manera de, en primer lugar, impedir los retrocesos a nivel del Estado y también de sumar fuerzas por esta parte del gobierno más progresista con la sociedad civil para tratar de avanzar, para sacar del papel políticas que tenemos. Tenemos acá política del Estado, de compras públicas, de banco de semillas, de una serie de cosas que han sido creadas y necesitamos de esa fuerza para poder hacerlo avanzar. Y es exactamente sobre esta base que la Asociación Minera de Agroecología se dedica a esta acción pública, ¿no?, de incidencia política. Y también quisiera recordar que la pregunta de Edson, que hace poco la Articulación Nacional de Agroecología produjo un relevamiento de cuáles son las iniciativas o cuáles son los programas o las leyes de apoyo a la agroecología. Y se han identificado más de 700 iniciativas y esto abarca casi que el 10% de las municipalidades de Brasil. O sea, tenemos una base, un punto de partida para hacer avanzar este movimiento. Y el reto es siempre ese, de ampliar las redes para poder avanzar. Yo entiendo también que las políticas de Estado que tenemos acá en Brasil son 9 o 10. Todas ellas surgieron como un despliegue de que nosotros tengamos una política nacional. O sea, en la medida en que nosotros volvemos a la política nacional, esta fuerza también vuelve a los estados. O sea, me parece que es muy importante que tengamos nuestras alianzas en los gobiernos de oposición, con parlamentarios, con movimientos sindicales del campo, con consumidores, investigadores, y así por delante para que nosotros podamos hacer avanzar y movilizar en especial todo lo que ya se construyó. Me parece que esto es sumamente importante. La pregunta que me hizo Juliana, me parece que el tema de la tierra y el acceso y también la titulación de la tierra y también los pueblos tradicionales, los pueblos indígenas, esto va a seguir siendo un punto de tensión y hemos visto en las jornadas de abril de lucha por la tierra que MST realizó, el primer movimiento que se hizo de presionar a los gobiernos para que las tierras públicas, como dice la Constitución, sean dirigidas, las tierras que no se cultivan y para que la función social se cumpla. Y esto resultó en una CPI. Y la pelea va a seguir siendo esa. Pero de todas maneras, así como puse en el tema de la juventud y el campo que necesitan de la tierra para seguir y para que podamos volver este proceso masivo de permanencia en el campo de agroecología, de derechos a los territorios por parte de las comunidades tradicionales, vamos a tener que seguir exigiéndole eso al gobierno para que esto avance, pero para eso necesitamos de cada vez más apoyo para que la sociedad entienda que no le interesa solamente al movimiento sin tierra o a, a una etnia indígena que tendrá sus tierras, pero esto es una acción pública que después se vuelca
a toda la población, el cuidado con el agua, con la tierra, de productos sanos, también regulación del clima. Es importante que este tipo de tarea de convencer al público para que la sociedad esté cada vez más consciente que las acciones de reforma agraria y para ordenar el terreno le interesan a toda la sociedad, menos a los latifundiarios y a las grandes transnacionales. Muy bien, Gabriel. Me parece que este tiempo en Internet pasa muy rápido. Estamos acercándonos al final, pero me parece que les dejo acá un comentario para decir agroecología en la boca de la gente. Me parece que este es el lema del 7º Congreso Brasileño de Agroecología, que eligió esta idea de agroecología en la boca de la gente en este camino que Gabriel eligió. ¿Cómo nosotros podemos hacer que la sociedad esté más atenta a estos temas? Para los que todavía no siguen este proceso, el CBA se va a dar de los días 20 a 23 de noviembre en la ciudad de Río de Janeiro. O sea, desde ayer, nosotros ya tenemos la posibilidad de presentar resúmenes científicos para este congreso. Entonces ya partimos al momento final y quisiera devolverle la palabra para que haga sus consideraciones finales y enseguida le agradezco de nuevo, pero quisiera devolverte la palabra para que pueda hacer las consideraciones finales. Yo quisiera reforzar esta invitación, la movilización y participación para que nosotros aumentemos la presencia en este congreso. Son eventos con 4 o 5 mil personas, son eventos muy lindos que están construyendo otras maneras de hacer ciencia y de diseminar la ciencia. Me parece que esta es la misión de estos congresos. No por casualidad tenemos este lema que Juliana se refirió, agroecología en la boca de la gente. Y también es una oportunidad que nosotros podamos recalcar la base científica, que además de que es un movimiento social que reúne diferentes prácticas de producción, también es una manera de hacer ciencia, que el campo científico también es un campo que se pelea en la sociedad, o sea, en las universidades, en los entes de investigación. Gran parte de los recursos que están disponibles es para hacer investigación que va dirigida hacia los valores que aportan al progreso tecnológico. Y el progreso tecnológico que en el área de la agricultura tiene que ver con la exportación, tiene que ver con el commodity, tiene que ver con la apropiación de la naturaleza. Y cuando decimos que la agroecología es una otra manera de producir conocimiento y ciencia, nosotros nos basamos en la práctica científica que moviliza otros valores más, valores éticos y sociales que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con la justicia social y con la participación democrática. Además de todo el aspecto científico también, pero que tiene una orientación a fortalecer estos valores que están presentes en la sociedad, que es diferente en la investigación tecnociencia que suministran productos y que hace girar esta economía que genera tantas cosas y que son productos que se van afuera. Es una excelente oportunidad para todos los que están conectados a las experiencias de agroecología en instituciones de enseñanza o de investigación y del movimiento social que presenten estas experiencias. Es importante que lo hagamos más visible y que construyamos la capacidad política para poder avanzar. Y yo quisiera también felicitarlos por esta iniciativa, decir que ha sido un gran gusto para mí poder participar de este diálogo acá y agradecerles por la invitación y decirles que estoy disponible. Muchas gracias. Gabriel, en verdad nosotros te agradecemos y agradezco seguramente en nombre de todo el equipo de este proyecto. Agradecer por su participación, la participación también de la gente de CTA que ha aportado con las preguntas también, que están en el chat y que están con nosotros. Y es una organización que nosotros admiramos muchísimo por el trabajo histórico que ustedes han realizado. Quisiéramos agradecer también a todas las personas que han participado ahora en vivo de nuestra transmisión y agradecer también a las que todavía van a participar y decir que nosotros estamos de vuelta con este espacio de los talleres
que vamos a volver a lo largo del año y que terminan por aunar mucho conocimiento para la construcción de CBA, pero también en la lógica de este espacio de cooperación que es esta sala global, esta idea de que nosotros, que el grupo de investigación tenga este nombre de sala, es para que todos se sientan invitados e invitadas a participar de las próximas discusiones que nosotros vamos a realizar como grupo de estudios sobre sistemas alimentarios latinoamericanos en el ámbito de los cambios climáticos, el Sala Global. Entonces, agradecemos a todos y todas, en especial a Gabriel. Muchísimas gracias y hasta la próxima reunión. Muchas gracias.